Bien, vamos a ver, hermanitos, algunos contrastes entre nuestra Sagrada Biblia Vulgata, que es nuestra Biblia católica por definición, nuestra Biblia original, que es la recopilación que por inspiración del Espíritu Santo el Papa Dámaso I mandó a realizar a San Jerónimo. Es la primera Biblia. Antes de la Vulgata, la Biblia no existía. Solo existían epístolas, existían cartas de los evangelios sueltas en griego y existían los rollos de papiros de los textos judíos, como la Torá, el Pentateuco, etc. Pero Biblia como tal no existía. Por lo tanto, cuando se habla de Biblia, se habla a partir desde el momento en que nace la Vulgata, porque antes no existía. Es lo mismo que eso es algo que yo le discuto a algunos biblistas o personas que hacen clases de diplomados de Biblia y que dicen que la Biblia tiene distintos idiomas porque estaba en griego, las cartas se escribieron en griego, koiné, y está el hebreo del Antiguo Testamento, etc. No, no, eso no es, eso no es Biblia. Esos son los textos con los que después, siglos después, la Iglesia Católica, por inspiración del Espíritu Santo, logró reunir y crear esto que nosotros conocemos como Sagrada Biblia, porque antes no existía. Es lo mismo que decir que trozos de madera son una casa. No, no. La casa está hecha de madera. ¿Puede haber una casa hecha de madera? Sí. Pero la casa es casa cuando es casa. No, no desde los trozos de lo que la componen antes de tener la forma de una casa. Bueno, la Biblia nace al interior de la Iglesia Católica como la recopilación de la palabra sagrada, palabra de Dios, la cual ha sido respetada por prácticamente casi 2000 años, porque desde mediados y finales del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, empezó una campaña de distorsión impresionante en que ya se dejó de reconocer que la Santa Biblia es sagrada, como dice aquí, sagrada, es nuestro libro sagrado. Y por eso nosotros tenemos que remitirnos siempre a él, porque es nuestro libro de base. Sin este libro y sin la Santa Misa, el catolicismo no existe. No hubiese sido insostenible. Cristo dejó las bases para que la Santa Iglesia que él fundó sobre la piedra de San Pedro pudiese desarrollarse. Y entre los desarrollos está dos puntos fundamentales. Es la Sagrada Misa, la Santa Misa y la Santa Biblia, que también es sagrada. Pero hoy en día se trata a la Biblia como si fuese cualquier cosa. La rayan, la ponen en duda, la tergiversan, le cambian partes, etcétera, etcétera.
Y vamos a mostrar solo un pequeño ejemplo de cómo se van generando esas distorsiones, para que lo tengan a la vista. Y esto nace sencillamente de que revisando, estudiando la Biblia, la parte final del libro de San Mateo tiene una descripción escatológica, digámoslo así, como de lo que se llamaría el final de los tiempos, donde Cristo dice: antes de que sea el fin de los tiempos tienen que pasar tales y tales cosas. Y hay una frase clave, hay un momento clave, porque empieza a hablar de que van a haber falsos profetas, etcétera, que van a andar haciendo grandes señales, que todo eso es falso. Y aquí empieza en el 27 un punto importante, que es donde dice: porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese párrafo, ese versículo, es muy importante, porque de hecho, durante muchos siglos, casi 1000 años, o más, incluso más, las iglesias se construían ad orientem, es decir, con el altar, además de que el altar va en el fondo, porque el fondo de la iglesia, el fondo del templo siempre ha representado el cielo. Estaban las iglesias mirando hacia el oriente. Luego, cuando habían situaciones en que no se podía, sencillamente había que hacer un templo, había que hacer una capilla o una catedral. Se hizo lo que Benedicto XVI, nuestro Papa Benedicto XVI, comprendió como el oriente litúrgico. Es decir, nosotros nos orientamos por la Santa Cruz, por el crucifijo, no la cruz sola, porque recordemos que nosotros los católicos llevamos el crucifijo. Entonces, eso es un tema que hemos conversado en otras ocasiones, que toda iglesia católica en el templo, para reconocerse como católica, necesita tener en el centro, en el altar, en el centro, el punto central, donde está lo más importante, el sagrario, y arriba el crucifijo. Cosa que hoy en día tampoco se respeta. Ponen cualquier imagen y el sagrario muchas veces nadie sabe dónde está. Siendo que ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto central. Es lo más importante. Bueno, el oriente, que también tiene que ver con el tema de la misa ad orientem o misa ad Dei, que es decir, cuando el sacerdote hace la misa mirando hacia el oriente, hacia el altar, hacia Dios, no hacia el público, tiene que ver con eso. Con que por el oriente, como un relámpago, es como va a ser la venida del Hijo del Hombre. De oriente a occidente, la luz del relámpago
atraviesa los cielos del mundo. Y eso es algo que ha estado, como les digo, presente por mucho tiempo en nuestro catolicismo y que hoy en día ya ni siquiera se habla de eso. Pero respecto al tema de las traducciones, veamos qué pasa aquí en el versículo 28. Dice, donde quiera, porque luego, perdón, disculpen, luego empieza a hablar, porque primero empieza a hablar de los falsos profetas, todo ese tema de los falsos profetas, las falsas señales, etc. Y luego entra a hablar del proceso de reunión de los que se van a ir salvando. Desde ese momento, desde que llega el relámpago desde el oriente y llega el Hijo del Hombre. Entonces en el 28 dice, donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Si nosotros lo vemos en el original de la Vulgata, dice ubumque fuerit corpus illic congregabuntur et aquile. No es una frase muy compleja, o sea, en el sentido literal, sí es muy profunda en términos teológicos, pero como estructura gramatical no es muy compleja. Dice prácticamente lo mismo. Donde quiera que estuviese fuerit corpus, donde quiera que esté, donde quiera que estuviere el cuerpo, el corpus, allí se juntarán también illic congregabuntur et aquile. Y ahí se juntarán también las águilas. Aquile. Águilas. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Yo coincido completamente con el padre Chío, porque yo la primera vez que me topé con esa frase fue desde leyendo la Biblia Latinoamérica. Y me llamó la atención y por eso la busqué en la Vulgata, y por eso también es tan útil que siempre tengan una Vulgata, por lo menos en el computador como PDF, para poder salir de la duda. Donde explica más o menos lo mismo que cuando yo lo leí en latín. Dije, no, esto no quiere decir lo que están diciendo en la latinoamericana. Entonces, antes de decirles la interpretación, les voy a mostrar qué dice la Biblia Latinoamérica, que le dicen la latinoamericana, pero se llama Latinoamérica. Miren, esta es la Biblia conocida como Biblia Latinoamericana. ¿Se fijan que dice Latinoamérica? Bueno, todos le dicen latinoamericana. Veamos qué dice. Acá. Donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. ¿Qué significa eso? Donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Es una forma completamente despectiva, maliciosa. Yo quedé
yo cuando vi esto dije, no, 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 esto aquí debe pasar algo. ¿Por qué dice eso? Y además aquí le pusieron comillas. Donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. O sea, como si fuese algo repugnante. Y los buitres como animales que comen carroña. Y eso en la Biblia de Latinoamérica. Y eso es lo que me llevó a consultar, como les decía, la Santa Vulgata. Y lo que dice es: donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Y eso suena más bien a que mientras se dé la tribulación, se den los últimos tiempos, los que se reúnan junto al cuerpo de Cristo, esas serán las águilas, porque están volando alto. Espiritualmente se eleva, sursum corda, elevad el corazón, eleven el corazón al Señor, eleven los corazones, lo tenemos elevado hacia el Señor. Siempre va hacia arriba. El águila también siempre representa visión, darse cuenta, de mirar desde lo alto, comprender. Entonces, el que diga aquí que donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esto suena, obviamente, a que donde esté el cuerpo de Cristo, ahí nos reuniremos. Está marcando un punto de reunión. Porque lo que sigue hablando después es acerca de quiénes se van a salvar y cómo sucederán las cosas. Las cosas que tienen que suceder antes de que Él venga, no el día ni la fecha, porque obviamente eso, nuestro Señor Jesucristo deja clarísimo que eso eso solo lo sabe el Padre. Entonces, si uno compara el versículo 28 del capítulo 24 de San Mateo, en otras Biblias, por ejemplo, vamos a ver aquí la Sagrada Biblia Ströbinger. Veamos qué nos dice. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Segunda venida de Cristo, de ahí viene. Se fija que acá hasta incluso menciona la parucía, o desde oriente y brilla hasta el poniente. Así será la parucía del Hijo del Hombre, allí donde esté el cuerpo. ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Disculpen que esto a veces se enfoca y ahí se vuelve a enfocar. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Es decir, ese es nuestro punto de reunión. Los que seguimos a Cristo nos reunimos donde esté su cuerpo. Ahí nos juntamos.
mientras se den todo tipo de eventos sobrenaturales. Veamos otro punto. Eso a mí me dejó impresionadísimo, porque de hecho, si uno lo ve, porque también me hizo consultarlo en griego, en la carta de San Mateo en griego, y aquí encontré, estoy tratando de hacerlo caber que quepa aquí. Aquí está. Toma. P-T-O-M-A. Toma. Y lo traducen como cadáver. Es cierto que toma y corpus puede ser interpretado como cadáver, pero más que cadáver es como el cuerpo. Por ejemplo, en todo el Evangelio, esa palabra toma se usa solo 2 veces, y se usa para decir cuando a nuestro Señor Jesucristo lo bajaron de la cruz, lo ungieron y lo llevaron su cuerpo al lugar de descanso, a la sepultura. Y en este versículo, solo en esas dos partes, solo en esos 2 versículos aparece esa palabra. Esta. Toma. Que se refiere a un cuerpo inanimado, como un cuerpo que no se está moviendo. Un cuerpo que ha sido, sobre todo también en la explicación del diccionario en griego, lo explican como un cuerpo que ha sido martirizado, mutilado o golpeado. Entonces, de que está hablando de Cristo, está hablando de Cristo. O sea, no cabe duda. Si en todo el Evangelio esa palabra se ocupa solo 2 veces, y se ocupa para hablar de Cristo, del cuerpo de Cristo. Luego, eso es en griego. Luego, si miramos qué sucede, ¿qué dicen a propósito los protestantes? Esto es Reina Valera 1960. Una Reina Valera 1960 original ya está bastante delicada. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, aquí le ponen cuerpo muerto, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, por lo menos respeta águilas. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. La Reina Valera del 60. En síntesis, lo que aparece acá en la Biblia Latinoamérica
respecto de eso de donde hay un cadáver se juntan los buitres. Eso es, discúlpenme, pero me parte el alma. Es una cosa que ¿cómo se pueden referir así a nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia? ¿Cómo pueden hacer ese tipo de tergiversaciones? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, algo tan importante como en el Evangelio de San Juan, todos sabemos cómo empieza el Evangelio de San Juan. Aquí dice, ponen, la palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era el verbo, eso está bien. El verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios, eso está bien. Pero eso de poner como título la palabra, como que relativiza el tema. Porque de lo que se trata es del verbo, es el verbo. Porque el verbo no es lo mismo que cualquier palabra. Palabra puede ser cualquier palabra, pero el verbo implica acción. Es acción creativa, acción creadora. Es el verbo encarnado. El verbo de Dios se hizo hombre. Ese título debería decir, el verbo de Dios se hizo hombre. Como se dice, et verbum caro factum est. Porque ese tema de la palabra y poner ambiguo el comienzo de el Evangelio de San Juan no es algo tampoco muy agradable, que jueguen con eso. Porque son cosas fundamentales dentro de nuestra fe y son cosas sagradas. Que, por ejemplo, mire, si vemos qué dicen los testigos de Jehová, vamos a ver que a ellos les encanta ese tema de la palabra y no usan verbo. Y dicen, San Juan 1, dicen, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, con minúscula. Él estaba en el principio con Dios. ¿Cómo? Él estaba en el principio con Dios. ¿Cuál él? ¿El quién? Ponen palabra con mayúscula, ponen él con mayúscula y ponen Dios con minúscula. Ese Dios palabra que supuestamente Dios palabra con minúscula. El que estaría con Dios lo ponen con minúscula. O sea, sería otro Dios. Y ahí dicen, y la palabra era un Dios, con minúscula, es decir, es otro. Y después le ponen, Él estaba en el principio con Dios. Ese otro Dios estaba con Dios. Las cosas llegaron a existir por medio de Él, y sin Él
ta, 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 ta. O sea, es un enredo que ya nos es imposible de aguantar. Ese es el problema cuando se pone la palabra, que se llega a cualquier aberración. Porque el tema es el verbo, el logos. De hecho, originalmente eso podría perfectamente decir el logos y nos entenderíamos entre católicos respecto de de qué estamos hablando. Porque si nosotros consultamos nuestras Biblias católicas, dice tiene que decir no palabras, sino que verbo o logos. Tiene que decir verbo o logos. A ver, veamos qué pasa aquí. Sagrada Biblia Ströbinger. San Juan 1. Evangelio de San Juan 1. En el principio el verbo era y el verbo era junto a Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios. Por él todo fue hecho y sin él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Sagrada Biblia Ströbinger. Veamos qué pasa acá. Veamos a ver. ¿Cómo nos presenta el original la Vulgata? Estos son los ejercicios que uno tiene que hacer para poder limpiar el desorden que han empezado a hacer, sobre todo desde el siglo XX. ¿Se fijan? Miren. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum factum sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, perdón. Erat lux hominum, luz de los hombres. Et lux in tenebris lucet. Et tenebre eam non comprenderunt. Esto está... Por eso la Vulgata es nuestra Biblia.
¿Por qué les cuesta tanto entender eso a las personas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho, se hizo sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recordemos, está hablando del verbo. Todas las cosas fueron hechas por Él, nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿Quién dice que es la luz, la vida, el camino? El Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Esto está perfecta, esta traducción está increíble. No la comprendieron. ¿Por qué me gusta tanto esta traducción? Bueno, una porque dice exactamente lo mismo que acá, que el original. Comprehenderunt, porque la palabra comprender significa tanto entender algo con la mente, con el alma, entenderlo intelectualmente,